Ok, listo. Bueno, ahí estamos empezando a grabar. Buenos días nuevamente a todos. Bienvenidos. Baruch Hashem, continuamos con el estudio del libro. Se ha interrumpido un poquito, ¿sabes? Por mi agenda, pero aquí estoy nuevamente en casa. De hecho, esta semana tenemos clase todos los días con mi grupo. Entonces, bueno, la verdad que le agradezco la paciencia que me tiene con el tiempo. Pero bueno, vamos a retomar. Estamos en la página 312. La vez pasada creo que hicimos incluso una especie de resumen de la última parte porque se me saltó el marcador de página, entonces no estaba seguro dónde era y creo que repetí una parte, pero nada es casualidad, de pronto era que necesitamos repasar esa parte. Entonces, vamos a avanzar en la página 313 después de la reflexión o la historia que siempre está en un maíz, se dicen así tú acostumbramos a llamarlo así, un hecho, un suceso que aconteció. Entonces, hablamos de eso la vez pasada, quedamos allí en esa parte de la reflexión, de cómo un rabino le dirige una pregunta, un alumno le dirige una pregunta a un rabino, pero básicamente estamos hablando del bien y el mal, y el último título fue de por qué existe, hablamos de por qué también, o cómo se generó, hablamos de un ocultamiento en el momento de crear allá en el mundo. Él es el bien absoluto, él fue ocultando su revelación, por decirlo así, y al hacer eso, grado a grado, se generó la oscuridad, o sea, se generó entonces lo que llamamos el mal, y sabemos entonces que el mal es como tal el resultado del ocultamiento del bien, pero el mal no tiene existencia propia, como que fue creado aparte, como que Hashem creó el bien y creó el mal por aparte, no, el mal surge del bien, del ocultamiento del bien, eso es importante entenderlo, porque significa que entonces el mal, incluso el mal, puede retornar a su fuente. ¿Y cuál es la fuente del mal? El bien. Y entonces eso contradice o cambia muchísimo el sentido de lo que plantean algunas religiones, como que ven el mal como algo ajeno, algo que se enfrenta, algo que tiene una propia fuerza. A eso se llama dualismo pagano. Y ese mal no tiene como una opción de elevarse, sino más bien de derrotarlo y etcétera. Pero acá lo que nos enseña el judaísmo, la Torá, es precisamente que incluso el mal puede ser elevado a su fuente. En el momento que una persona rectifica, en el momento que una persona hace teshuvah, en el momento que una persona con sus actos ayuda a hacer de este mundo una morada para el Creador, entonces ahí estamos de cierta forma ayudando a que el mal sea elevado a su fuente. En este aspecto hay mucha diferencia del aspecto místico, de cómo ocurre esto dentro de lo que es la vida judía y cómo ocurre o puede ocurrir esto, cómo se puede aprender de esto también en la vida de las naciones. Porque obviamente a nivel del alma y a nivel del misticismo hay diferencia en cómo se puede, digamos, refinar las cosas de este mundo, haciendo que el mal, digamos, se eleve o que precisamente uno traiga iluminación a este mundo y eso hace que el mal se disipe, por decirlo de alguna forma. Entonces, hablando de eso, ahí como para retomar la idea, el libro continúa diciendo exactamente en la página 313, dice, el ocultamiento de Hashem en nuestro mundo material nos da el libre albedrío para buscarlo o ignorarlo. Si la presencia de Dios fuera obvia para nosotros, no tendríamos ni la inclinación ni la oportunidad para hacer el mal. Pero en ese caso, no tendríamos ni el estímulo ni la asombrosa satisfacción de hacer el bien tampoco. Esto me gusta. El rabino Aryeh Kaplan, de bendita memoria, fue un rabino muy importante y joven, la verdad, influyente a pesar de su edad, y murió joven, de hecho murió a los 49 años. eh, y dejó muchos escritos y era físico también. Y una de las cosas que me gusta, digamos, coincido, me gusta la forma como él lo expresa, es porque él, como científico, trae explicaciones de una manera un poco más a veces entendible. ¿Por qué lo cito? Porque, bueno, aquí estamos hablando de que si Hashem se revelara, vamos a decirlo así, si no se ocultara, podría pasar dos cosas. Primero, no podríamos existir. Y segundo, no tendríamos libre albedrío. Imaginémonos por un ejemplo, ahí voy al punto de lo que dice Rabino de Kaplan, imaginémonos por un momento que nuestro jefe, digamos, trabaja en una empresa, entonces tenemos un jefe inmediato,
Imagínense por un momento que el jefe les dice, necesito que me hagas el favor, me hagas este reporte, este informe de aquí para mañana. Y el jefe se sienta a tu lado todo el día. ¿Cómo se sentirían ustedes? Ya. Se sentiría uno precisamente, o sea, ni para tomar un café hay tiempo. Toca mostrarle al jefe que estamos trabajando momento a momento, segundo a segundo. No es que me voy un ratico a esparcir, a esparcir la mente un ratico afuera. No, o sea, la gente ahí nos vemos entonces cohibidos por el hecho de que esa autoridad está ahí en nuestro lado y vamos a estar incluso incómodos. De pronto hasta no vamos a hacer el trabajo de la mejor forma. Eso pasaría si Hashem estuviera revelado a nuestra conciencia, porque él sí está revelado en el mundo, pero de una manera en que no lo percibimos. Precisamente quien empieza a estudiar Torah, y empieza a estudiar todas estas cosas, empieza a percibirlo un poco, ¿ya? Pero no lo experimentamos como alguien que esté a nuestro lado. Dice Norma, hasta se equivoca uno en lo más sencillo de los nervios, claro, teniendo al jefe allá al lado. Entonces, lo mismo, dice Reino Kaplan, lo mismo pasa acá. Si Dios estuviera revelado, nosotros no tendríamos libre albedrío, haríamos lo que se... quién va a pecar delante del jefe? O sea, nadie va a ir en contraria a lo que le está pidiendo. Pero precisamente eso es lo que Hashem quiere, no que pequemos. Lo que quiere es que tengamos la oportunidad de que si no pecamos, no sea por el miedo a Él, sino por nuestra propia decisión, por nuestra propia voluntad de hacer lo que Él dice, y eso genera entonces un mérito. ¿Ya? Por eso voy a repetir lo que dice aquí. Dice, el ocultamiento de Dios en nuestro mundo material nos da el libre albedrío para buscarlo o ignorarlo. Ese es el libre albedrío, para que tienen eso también. Ya lo mencioné en otras clases. El libre albedrío, tal cual, como se entiende, no, ¿cómo decirlo así? Como de manera general, no, todos tenemos libre albedrío, porque lo entendemos con la capacidad que tenemos de tomar decisiones, pero eso no es libre albedrío. El libre albedrío, tal cual, como explica la Torah, los sabios, la Kabbalah, es la capacidad de buscarlo a él o ignorarlo. ¿Sí? Libre albedrío no es si voy de vacaciones para tal lugar o voy para el otro, o si esta persona me conviene para mi vida o no me conviene, o si me meto en este negocio o no me meto en este negocio. O sea, eso no es libre albedrío. Verdadero libre albedrío, que se llama libre albedrío, es la capacidad de buscarlo a él o ignorarlo. Eso es libre albedrío. Si la presencia de Hashem fuera obvia para nosotros, no tendríamos ni la inclinación ni la oportunidad para hacer el mal. Pero en este caso, no tendríamos ni el estímulo ni la asombrosa satisfacción de hacer el bien tampoco, porque lo haríamos simplemente porque hay que hacerlo, quién se va a hacer, atrever a hacer nada frente al rey, ¿ya? Pero a nosotros hacerlo por nuestro propio libre albedrío, por nuestro deseo de cumplir su voluntad, entonces ahí hay una satisfacción. El mal, dice acá, el mal, en otras palabras, es el desafío de la vida descarriado. Cuando nos olvidamos del desafío o lo ignoramos, como el niño que abandona la búsqueda de su padre, permitimos que el ocultamiento de Dios dé lugar después de muchos niveles de condensación y mutación al mal potencial. O sea, permitimos entonces que se fortalezca el mal, en pocas palabras. Cuando vemos solo el continente, entre comillas, y no la luz interior, cuando perseguimos con egoísmo solo nuestros intereses materiales e ignoramos nuestra fuerza, nuestra espiritualidad, este autointerés puede permitir que fortalezca, el mal. Ese enfoque distorsionado hacia el yo, porque también vemos, incluso lo explico en mi libro, que es sano un enfoque hacia el yo. Pero hay que entender entonces cuál es el enfoque correcto y cuál es el enfoque distorsionado. Eso, quien quiera profundizar en eso, está en mi libro Descubriendo tu luz interior, que también tenemos clases los días lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Quien quiera también se puede sumar. A veces compartimos enlaces en el grupo también de Así una vida plena sentido. Entonces dice acá, pero uno puede decir, pero uno no puede decir que Hashem elija el mal o lo sostenga. La maldad se comete contra su voluntad, perdón, contra la voluntad de Hashem, pues su intención no es seguir oculto, sino revelarse. Y a él le duele que dejemos de buscarlo. Dado que el mal va contra la voluntad de Hashem, no tiene legitimidad propia. O sea, nada puede ir en contra de la voluntad de Hashem de alguna manera autónoma, vamos a decirlo así. Ese es como, nuevamente recalco, es el error de los cristianos que equiparan a Satán, la figura del mal que ellos dicen,
lo equiparan casi a Hashem, en la lucha, está ahí, él luchando el bien y el mal. Entonces, pero eso es un error. Por eso dice aquí, la maldad, dado que el mal va contra la voluntad de Hashem, no tiene legitimidad propia, es solo un resultado de nuestro engaño por el ocultamiento de Hashem y por no ver este ocultamiento como un camino a su revelación. Pensemos que el mal es la oscuridad y el bien la luz, así como la oscuridad es solo la ausencia de luz, el mal es solo la ausencia de bien. Y así como la oscuridad puede dispersarse introduciendo una pequeña cantidad de luz, el mal puede dispersarse introduciendo una menor cantidad de bien. Entonces, cuando nos engaña el estado oculto de Hashem y sucumbimos a él cometiendo maldades, estamos dándole sustancia a lo que en realidad es como una sombra sin sustancia propia. Prohibiéndonos una conducta mala, estamos negando activamente el mal, destruyendo su poder ilusorio y en consecuencia revelando el verdadero propósito. Escuchen eso. Prohibiéndonos una conducta mala, estamos negando activamente el mal. Además, destruimos su poder ilusorio y en consecuencia revelamos su verdadero propósito. Como dicen los sabios, cuando hablan del mal, su destrucción es su reparación. ¿Cómo entonces podemos hacer esto? Aquí lo dice claramente, cuando nos prohibimos una conducta mala. Ahora, nosotros nos prohibimos, no, ya Hashem nos prohibió muchas cosas. Entonces, en pocas palabras, quien sigue los preceptos, tanto si es no ágida como si es judío, está haciendo este proceso de, como dice aquí, de reparación del mal, entre comillas. O sea, de destruir el mal que al mismo tiempo es como una reparación. Y por eso quien no ha definido bien su identidad propia y anda tocando cosas que no le corresponden, entonces realmente no está haciendo lo correcto. Está precisamente sucumbiendo a ese deseo que el mal precisamente se pretende ser la buena inclinación. Por esa razón, hay que tener claro cuál es el camino que uno tiene, la identidad que uno tiene. Como judíos, uno no puede pretender hacer cosas que el Majida tiene permitido y nosotros no. Y el Majida no puede pretender hacer cosas que el judío tiene que hacer y él no le toca. Entonces, al mezclar esas cosas, precisamente se está yendo en contra del plan divino de Hashem, que el plan divino de Hashem es que nosotros, que Él nos prohibió cosas, nos prohibió conductas negativas. Entonces, al nosotros cumplir esas prohibiciones, estamos negando activamente el mal y rompiendo, como quien dice, su poder ilusorio y al mismo tiempo, entonces, revelando su verdadero propósito, que es el de vencerlo, de quitarlo del medio, a sobreponerse a él. Una persona debe hacer todo lo que está en su poder por evitar cometer cualquier pecado. No es permisible pecar con la intención de arrepentirse después, pero si sucumbe a la tentación, siempre tiene consigo el poder de arrepentirse, de liberar la chispa positiva desde adentro de la oscuridad del pecado, a la vez que destruye el mal del pecado mismo. Es aquí. Los sabios dicen, donde está el penitente, o sea, el balei teshuvah o la persona que hace teshuvah, no separan los sadiquín. Así dice los sabios, y lo dice también el Tomer de Borá. ¿A qué se refiere eso? Se refiere que una persona que ha saboreado el pecado y que, digamos, precisamente le tomó gusto de eso, o sea, pecó y después se arrepiente, como debe ser el arrepentimiento, que ya lo hemos estudiado en otras partes, que el arrepentimiento no solamente es sentirse mal o decir, Hashem, perdóname, no. Aún para el arrepentimiento hay leyes y hay pasos, entonces tiene que cumplir. Confesión del primero, parar lo que se está haciendo, confesar el pecado y luego prometer no volverlo a hacer y tomar medidas para alejarse de aquello que lo llevó a pecar. Esos son los 4 pasos legales, o sea, según la ley judía, que es la teshuvah. La teshuvah no es solamente perdóname Hashem, no, eso no es teshuvah. Si la persona no hace esos 4 pasos y sobre todo el último, que es prometer no volver a hacerlo, eso no es teshuvah. Por eso, ¿qué pasa? Dice, cuando la persona hace teshuvah, digamos, la persona que saboreó el pecado, que sabe lo que es el pecado, pero hace teshuvah, su crecimiento es bastante bueno. Por eso puede llegar a niveles, como dice los sabios, donde incluso los sadiquín no están, porque los sadiquín nunca pecaron. Entonces, esto plantea una idea de que se puede avanzar a través del pecado, ¿ya? O sea, que si una persona peca y se arrepiente, entonces va a ir creciendo constantemente. Eso precisamente es lo que aquí está diciendo que no es así, ¿ya? Por eso dice aquí
si se sucumbe a la tentación, perdón, dice, no es permisible pecar con la intención de arrepentirse después. O sea, esto de que la persona hace teshuva y al arrepentirse quiebra ese mal y sube de nivel, por decirlo de alguna manera, es solamente cuando la persona pues ya pecó, ya hizo lo que hizo, pero una persona puede decir, bueno, si este es el camino para crecer y esto me lleva a lugares que los sadiquines no están, entonces pecando y arrepintiéndose la persona va creciendo mucho más. No. Dice, en ese caso, la teshuva no es completamente válida, vamos a decirlo así. ¿En qué sentido? Que a pesar de que la persona se arrepienta, pero como su intención fue precisamente pecar y después arrepentirse, es como si eso no tuviera mucha validez. Ya no es que eso va realmente a darle un crecimiento y por eso no se debe interpretar esa frase de que donde están los Balei Teshuvah, no están los Sadikin, sino aquella persona que por ignorancia o por lo que sea se dejó seducir del mal, pecó, después se arrepiente, a eso se refiere que va creciendo, va elevándose, porque ahora al haber probado el pecado y sobreponerse a ese deseo, entonces se considera que está realmente fortaleciéndose y subiéndose de nivel. Ahora, pero aún así, aún así, una persona que peca deliberadamente tampoco es que tenga, sea un caso perdido, sino que la teshuvá, como ya sabemos, no tiene barreras. La teshuvá, incluso aquella persona que peca deliberadamente y lo hace y después un día se arrepiente, ahí tiene, tiene oportunidad. La teshuvá no es algo que es inexequible, por eso dice acá. Pero si sucumbe a la tentación, siempre tiene consigo el poder de arrepentirse, de liberar la chispa positiva desde dentro de la oscuridad del pecado a la vez que destruye el mal del pecado mismo. La persona que comete el mal y se arrepiente puede tener de hecho un mejor aprecio de Dios, pues la intensa luz del bien es tanto más grande cuando la vemos en contraste con la cerrada oscuridad del mal. Bien, ahora, dice acá, ¿estamos naturalmente inclinados hacia el bien o el mal? Dice, algunos pensadores afirman que el bien y el mal son dos poderes iguales y algunos inclusive afirman que el mal es más poderoso de los dos. Consideran la naturaleza del hombre como esencialmente egoísta y la moralidad como una condición sobreimpuesta para permitirnos coexistir en paz. La mayoría de los hombres sigue esta línea de pensamiento. Está controlada por sus malas inclinaciones y el mundo es su raíz en su sitio, es su sitio indiferente, perdón, es un sitio indiferente e inclusive malo. O sea, el mundo es malo, no hay nada bueno aquí. Ese modo de pensamiento es precisamente de la mayoría de la gente, ya, de algunos pensadores incluso. Ahora, la Torá nos enseña que esto es inequívocamente erróneo. Hay un solo Dios y Él es bueno. En consecuencia, todas las creaciones de Dios, incluyendo el hombre y nuestro mundo, son esencialmente buenos. En nuestros corazones todos tenemos una propensión natural a la justicia, a la virtud, y nos repugnan la injusticia y el maltrato. Mantenemos una profunda esperanza y fe en que las cosas serán mejores de lo que son. Hay una cosa, esto que está diciendo aquí es, diría yo, un lenguaje bastante sencillo y a lo que quiere explicar aquí, pero yo quisiera abordar otro punto o profundizarlo un poco más. Por ejemplo, aquí dice, en verdad, vemos la humanidad, todos los desastres que ocurren, que deben estar pasando en este momento en el mundo. Entonces, ¿cómo puede, si Dios es bueno, que estas cosas ocurran? Entonces, aquí dice, todas las creaciones, incluyendo el hombre de nuestro mundo, son esencialmente buenos. Ahora, no olvidemos que la persona tiene también libre elección y puede irse en contra precisamente del creador y hundirse en la oscuridad. Ahora dice aquí, en nuestros corazones todos tenemos una propensión natural a la justicia, a la virtud y nos repugnan la injusticia y el maltrato. Eso a veces no parece ser tan cierto en gente que en verdad tiene una mente criminal y depravada y un montón de cosas que hacen. Déjenme un segundo, busco un libro aquí y ya les leo esa parte. Ahora, ¿eso por qué ocurre? Aquí está diciendo algo tan bonito que a veces parece que no fuera así. Aquí dice, todos tenemos una propensión natural a la justicia,
sea, en pocas palabras, todos tenemos muy dentro de nosotros algo que nos hace repudiar la injusticia, que nos hace repudiar el maltrato y que nos enfoca hacia la virtud, es decir, hacia las cosas buenas. Muy bonito lo que dice el libro, pero esto no parece ser cierto en la mayoría de los casos. Hay gente que en verdad, como dice también la Torá, dice el hombre desde antes de nacer tiene el mal en su corazón. Eso está en Bereshit. Así lo explica también. O sea, hay gente que en verdad no pareciera ver en ciertas personas el rasgo o aquello que nos permita ver que hay algo de luz en ella, o esa propensión a pegarse a lo bueno. No parece ser. Ahora, eso ocurre en la mayoría de las personas. Algunos más que otros, algunos son completamente personas que están hundidos en las clipod impuras, etcétera. Pero hay una cosa que lo explica mejor. Encontramos acá en un libro que se llama Igeret HaKodesh, Cartas Sagradas, que el Rebbe respondía a muchas personas judíos que le llevaban precisamente, le consultaban muchas cosas. Y aquí hay un judío que pregunta algo sobre los Benei Noach. ¿Ya? Un judío preguntando a la Rebbe por algo que no le parece que coincide con lo que se dice en los Benei Noach. Y tiene que ver con esto que está aquí. Vamos a ver. Dice, déjenme un segundo, lo busco aquí. Ya voy. Simulación del decreto. Ajá, aquí está. Página 75. Hay un proverbio que dice, la bondad de las naciones es pecado. Y explica el Tania que en las naciones la mayoría, todos los actos que hacen los hacen por motivos egoístas, dice la Kabbalah. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que todas las naciones no hay nadie bueno, todos son malos? No. La excepción son los justos de las naciones. Pero cuando hablamos de una excepción es algo que se sale de la mayoría. Porque entonces hay una realidad que la mayoría de las naciones, la gente de las naciones, en verdad, mucho del bien que vemos que hacemos lo hacen realmente para glorificarse y no es un bien altruista. Entonces, sobre este versículo, alguien le pregunta al Rebe, eh, dice acá, dice, en cuanto a lo que escribe en la declaración del Tania, capítulo 1, que las armas de los integrantes de las demás naciones del mundo emanan de las clipot totalmente impuras, que no contienen bien alguno, y pregunta, siendo así, ¿cómo es posible decir de ellas, es decir, de las naciones, que todo lo que hacen lo hacen por motivos egoístas, ya que en última instancia sí están haciendo el bien? O sea, sea por motivos egoístas o no, igual están haciendo un acto bueno, vamos a decirlo así. Entonces, ¿cómo pueden hacer algo bueno si no hay bien en ellos? Primera pregunta. Y eso está basado en lo que dice el Tania y lo que dice un versículo y lo que dice ciertas cosas de la Cábala. Entonces dice, ¿cómo puede hacer eso? Si todo lo que hacen, a fin de cuentas, incluso que sean por motivo egoísta, están haciendo algo bueno. ¿Cómo es posible si no tienen bien alguno? Y en general, ¿cómo pueden serles pertinentes los 7 preceptos noágicos que les fueron ordenados, ya que estos son bien? ¿Y cómo es posible que se los castigue por su violación de momento que carecen totalmente de la posibilidad de elección hacia el bien? Es una pregunta profundísima. Está diciendo en pocas palabras. Sí, los sabios dicen que en las naciones, las naciones están ancladas, por decirlo así, a las clipos totalmente impuras, donde no hay nada de bien. Entonces, ¿cómo se puede pretender esperar de ellos que hagan, que acepten las 7 leyes y que las cumplan si eso es bueno? ¿Y cómo se puede explicar de que si no hay nada de bien hagan actos buenos, aunque sean egoístas, pero los hacen? Externamente se perciben como actos buenos. ¿Y cómo se les puede castigar si no tienen entonces la capacidad de apegarse al bien? O sea, es tremenda pregunta esto, en serio. Y aquí el Rebe lo responde así. No, no ha sido usted claro en la medida de lo necesario, lo que a mí respecta, y no sea ciencia cierta que le resulta difícil de todo esto, pregunta el Rebe. En el capítulo 1 del Tania, el Sefer Benoni en la Mura Saken,
escribe que la segunda alma del judío es de Klipat Noga, que también contiene bien mezclado con mal, y de ella emanan también los rasgos naturalmente inherentes del carácter de cada judío, tales como la compasión, la benevolencia. Este es un aspecto natural en el judío. O sea, eso que está hablando aquí, el libro, es más visible en el judío, de cierta forma. O sea, es un aspecto natural en el judío tener la tendencia a pegarse al bien, aunque pueda estar perdido a veces, divagando en confusión, etcétera, pero es más natural del judío tener esa tendencia de pegarse al bien. Como es la naturaleza del fuego que de separarse de su mecha y cuestiones análogas. En cambio, en las demás naciones, que son de las clipod impuras, que carecen del todo de bien, no es posible la existencia del concepto de bien, entre comillas, pues solo está en la naturaleza de bien hacer el bien. Y entonces concluye diciendo que el hecho de que nosotros las veamos no obstante hacer el bien, no es que lo hagan con este propósito positivo, sino para autoglorificarse, etcétera. Dice, tal como Nabucodonosor, quien hizo caridad no porque tuviera un rasgo de carácter que así se lo exigiera, sino porque, como deseaba prolongar su reinado, cuando se enteró de que el medio para lograrlo era la sedacá, hizo sedacá. Entonces, hay un ejemplo aquí de Nabucodonosor. La sedacá da larga vida. Voy a hacer sedacá. Yo quiero vivir más. Entonces, ahí está mostrando que una persona está haciendo algo bueno, que es sedacá, pero está haciendo con motivos egoístas, lo está haciendo para beneficiarse él. ¿Ok? Entonces dice, así pasa con la gente de las naciones. Hacen algo, pero realmente están buscando su beneficio personal. Ahora dice, cuando se enteró de que el medio para lograrlo era acá, eso se da acá. Está en Bababatra, Talmud 10b. Dice, y si no se arrepiente, lo natural en esa actitud suya es el deseo de extender su reinado. O sea, hizo el bien a otro, pero con una motivación egoísta para sí mismo. O sea, puede hacer teshuva y esto puede cambiar. Pero si no se arrepiente, a fin de cuentas hizo algo para sí mismo, a pesar de que lo vimos haciendo algo por otro. Del mismo modo, la ordenanza, el cumplimiento del castigo por la violación de los 7 preceptos mágicos está desvinculada a primera vista del tema del bien y el mal, y en la naturaleza del alma, y tiene que ver con las descripciones de persona piadosa y con autodominio. Según la explicación de Maimónides, en el capítulo 6 de Shemona Prahim, veas el Sefer Misbot, del Semat Tzedek, Misbaser Sejirat, Masea Malek, 2, etc. Todas las fuentes, no se lo está inventando el rey. Dice, e incluso es suficiente su cumplimiento por parte de las naciones. O sea, incluso así es suficiente el cumplimiento de las 7 leyes por parte de las naciones por miedo al castigo. Una vez más, pensando en sí mismas y no por negar altruismo. O sea, puede haber el caso de personas que están cumpliendo las 7 leyes por miedo al castigo. ¿Ya? Una vez más, lo están haciendo por sí mismos. ¿Ves? Ojo, eso no es la predestinación de las naciones. Por eso es que no basta con aceptar los 7 preceptos. Eso es el principio, hay que refinar las ideas. Al principio una persona puede hacer algo por beneficiarse a sí mismo, quiero hacer esto porque quiero bendición, quiero hacer esto por tal cosa. Ese puede ser un punto bajo, pero al final de cuentas lo está haciendo. Pero si el Ben no así trabajando en sus 7 leyes, estos pensamientos pueden refinarse, o como dijo el Reb aquí, puede hacer teshuvah. Es decir, teshuvah es su manera de ver las cosas, y un acto que empezó siendo egoísta termina siendo en verdad verdadero altruismo. Ahora dicen, en Yatan Saka, ley de teshuvah, capítulo 10, Maimónides escribe que incluso en el judío, su servicio a Dios de esta índole hasta que se incremente su comprensión. O sea, incluso en el judío pasa eso. A veces hacemos las cosas por miedo, a veces hacemos las cosas. Okay, incluso en el judío se puede dar esto. A un cumplimiento de los preceptos por temor. Dice, hay quienes sostienen que Job era de las naciones del mundo, o sea, un no judío, y así se desprende en Tratado de Sotá 11a, cuando se debe a que el miedo a él es grande, o sea, miedo a Shem es grande y se impone a los seres creados, tampoco específicamente de las condiciones del bien, solo que es la antítesis de la insolencia de Malek. Voy a saltar un poco esta parte. Ahora acá. Dice acá. En términos más sutiles y un espíritu de doctrinas ascéticas, lo que resta por analizar en todo este tema es lo siguiente: cualquiera sea la intención del idólatra que hace el bien o da cumplimiento a uno de los 7 preceptos mágicas, a fin de cuentas hace el bien y cumple un precepto. ¿Cómo tienen la capacidad de hacerlo si carecen de todo el bien? O sea, carecen del todo de bien, esa es la pregunta. Dice, mayor será la pregunta aún respecto a la Sitra Jara y las clipas mismas,
las que son emisarios del Omnipotente con su conducta y rectitud y observan su ordenanza, o sea como se analiza en detalle en el Tania. ¿Cómo es esto posible? Entonces, si no son, si son mal, sin bien. Dice, sin embargo, escribió Rebe Shalom Dover al respecto en el discurso hasídico Padabe Shalom y de un modo similar en Ner Hanukkah, y esto es lo que dice. Aquello, aquí viene la claridad. En verdad, entonces, en las naciones no hay nada de bien, nada, absolutamente nada de bien. Si fuera así, como decíamos, sería, digamos, difícil para ellos acercarse entonces al Creador y refinarse cada vez más con las 7 leyes, como ya dijimos. Hasta esa parte se fue diciendo, ¿verdad? Lo pueden hacer, incluso por motivos egoístas pueden empezar a hacer las cosas, incluso un judío también lo puede hacer así, pero si sigue avanzando, esos motivos egoístas pueden cambiar y refinarse entonces de ser motivos verdaderamente altruistas, ¿ok? Pero nos queda una pregunta por resolver. Aún así, entonces en verdad no hay nada de bien en las naciones, como está dicho, que son de las clipot completamente impuras. Acá entonces Rabino Shalom Dover lo responde. Dice, aquello escrito en Tania, que las 3 clipot impuras carecen de bien del todo, no significa que no tengan chispa de bien en absoluto, pues nada puede existir del makif, o sea, nada puede existir en este mundo sin estar de alguna manera conectado con el bien. Incluso los demonios no podrían existir si todo está conectado con el bien, que Hashem les da vitalidad. Ya, todos los seres de las cripot, duendes, etcétera, todo eso ya no podrían existir, en verdad. Entonces, si aún así nada se puede sostener sin el bien absoluto de Hashem, entonces, ¿cómo se puede llegar a pensar que en verdad hay algo en la creación que no tiene nada de bien? Esa es la pregunta. Pero aquí el Rebbe está diciendo, en verdad, nada puede existir sin bien, sin el bien absoluto. Ahora, sin una chispa de bien. Ahora, en cambio, forzosamente debe haber alguna chispa de bien y santidad en su interior, como se dijera, solo que ésta se alejó de su fuente y oscureció en tal grado que es como si fuera mal. Entonces, esa es la respuesta. ¿No hay bien en las naciones? Sí lo hay, pero en algunos sujetos, en algunas personas de las naciones, este bien está tan oculto que es como si fuera mal. O sea, como si no hubiera realmente una chispa, pero sí la hay. Entonces, pero aquellos que hoy día han tomado el camino del monoteísmo y que han transitado tantas cosas y han llegado al a por lo menos aceptar el principio de todo, que es aceptar las 7 leyes, han empezado a desprenderse, o sea, no a desprenderse, ha empezado a hacer eh, eh, resplandecer esa chispa de bien que antes estaba muy oculta. Pero sí es cierto entonces que en las naciones hay gente que tiene tan oculta esa chispa que uno no es evidente un bien en esa persona o en esas personas. No es apreciable que sea, ¿cómo puede ser que haya algo bueno, una persona tan depravada y criminal como tal o cual persona? O sea, es difícil creer que haya algo bueno allí, pero la verdad es cierto que incluso los demonios también están vitalizados por el bien y una persona que estamos viendo que incluso el Tania dice que puede llegar a ser peor que los demonios porque los demonios no tienen libre albedrío, en cambio un ser humano sí, ¿ya? Entonces, por eso dicen, en la Cábala, un ser humano, cuando desobedece al Creador, se degrada a un nivel inferior a los demonios. Dice, es como si fuera escoria de las clipotas, ¿ya? Porque él sí puede decidir, en cambio los demonios no deciden. Los demonios siempre hacen la voluntad de Hashem, siempre, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Se degradan a un punto tal, esa chispa, tras de que ya era oculta, ahora está en un punto que prácticamente no parece existir. Parece mal, por eso es que dice, el bien de las naciones es pecado. En resumen, en las naciones, de manera general, está dicho, todo el bien que hacen es pecado. La explicación es, esto no siempre es así, porque algunas personas, incluso en las 7 leyes, pueden hacer cosas eh, por motivos egoístas, pero al final de cuentas puede ir refinando eso. Pero sí es cierto que existen en el mundo personas donde aparentemente hay un mal, un bien que no parece inexistente. Ahora, retomando con esa explicación, voy al punto nuevamente para que se entienda lo que acabo de leer acá. La pregunta, el título, la manera de pregunta es, en el libro Hacia una vida plena de sentido, página 314, dice, ¿estamos naturalmente inclinados hacia el bien o el mal? Por decirlo así, ¿estamos predestinados entonces al bien o hacia el mal? Entonces, dice, la Biblia, la Torá nos enseña que esto es inequívocamente erróneo.
Y hay un solo Dios y Dios es bueno. En consecuencia, todas las naciones, todas las creaciones de Dios, incluyendo el hombre y nuestro mundo, son esencialmente buenos. En nuestros corazones todos tenemos una propensión natural a la justicia y la virtud. Eso es más, de alguna manera, esa propensión es más evidente a veces en el judío que en las naciones, como decíamos. Pero también puede ser visible en aquellos que se salen de la regla general de las naciones, o sea, los justos de las naciones, como cada uno de ustedes, que empiezan entonces en verdad a hacer resplandecer ese bien que hay dentro. Entonces todos, ahí incluye incluso Noajidas también, todos en nuestros corazones tenemos una propensión natural a la justicia, a la virtud. ¿Qué pasa con aquellos que para nosotros no es evidente que hay una propensión? Con lo que acabamos de leer queda claro que sí la hay. Todo ser humano tiene una propensión ahí, solamente que algunos, esa propensión está tan oculta que es como si no existiera. ¿Ya? Como si no existiera. Ahora les pregunto, más bien, les digo, ¿qué pasa entonces con esas personas? ¿No hay esperanza para ellos? Pues no. Ellos vienen en niveles muy bajos y así mismo va ayudando a esas almas a través de muchas cosas a elevarse poco a poco y a romper, a hacer relucir ese bien interior. Como lo dice el libro Cada las Naciones, ¿cómo se hace esto? A través de Isurín, a través de sufrimientos. Entonces, sin duda, estas personas pagan sus transgresiones, sus actos, tienen que ser ajusticiados, tiene que ser Hashem precisamente enviarle, vamos a decirlo, castigo, y esto va a empezar a hacer poco a poco, puede ser en una generación o en la otra, a hacer que esta luz que está tan oculta se empiece a vislumbrar hasta que salga a flote, ¿ya? Hasta que salga a flote. Hay quien dice que esto fue lo que pasó, no sé si meterme mucho con el tema, lo voy a mencionar, pero supongo que han escuchado que Adán, después de que pecó con Javá, él se alejó bastantes años de ella. Ya te han escuchado la historia, lo solo dice Midrash. ¿Y qué pasó con Adán? Dice, estuvo desperdiciando su semilla durante todo ese tiempo que estuvo lejos de Javá. Ahora, el misticismo judío explica de que él creó, de alguna manera, por decirlo así, almas que no tenían cuerpo, pero eran a través de un pecado. Entonces, estas almas fueron refinadas en diferentes procesos. ¿Cuál fue? Primero, Mabul, diluvio con agua. Luego, Sodom y Amorá, Sodoma y Gomorra, fuego. Y luego tenemos Egipto. ¿Ya? Entonces, parte de eso lo explica la Cábala, parte de esas almas que fueron, digamos, dadas origen por el Adán, fueron tan bajas esas almas, empezó a refinarlas. Mire el refinamiento, ¿cuál fue? Diluvio, ahí las acabó. Luego las hizo venir al mundo nuevamente, ahí en Sodoma y Gomorra otra vez las exterminó. Y luego en Egipto muchos murieron. Entonces, Hashem, es difícil esos procesos. Son sufrimientos grandes. Pero a final de cuentas Hashem dirige esos procesos. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que incluso aquellas personas que están hundidos completamente en las clipot, que no parece haber un bien en ellos, incluso Hashem a ellos les está dirigiendo un proceso de refinamiento. Quien lo quiera entender un poco mejor, eso está capítulo 3, Cábala para las Naciones. Dice acá, en resumen, todos tenemos al final de cuentas una tendencia a lo bueno. En algunos está más revelada y en algunos está muy, muy oculto. Pero al final todos tenemos. El hecho de que vivimos, dice acá, mantenemos una profunda esperanza y fe en que las cosas serán mejores de lo que son. El hecho de que vivimos en un mundo donde con frecuencia los malvados prosperan, entre comillas, y donde el egoísmo prevalece, es un resultado de haberle dado prioridad al mundo material y haber descuidado lo espiritual. Después de que Adán y Javá pecaran, se creó una dicotomía entre la materia y el espíritu. En lugar de ver el mundo como un continente, entre comillas, para la luz espiritual divina, el mundo empezó a ser visto como una realidad independiente y autocontenida. Esta distorsión da lugar al mal, pero mientras que el bien es una virtud real y tangible, el mal no tiene poder propio. El hecho de que los malos prosperen entonces
no es una realidad por sí misma, sino un resultado de limitar nuestra visión al mundo material unidimensional, o nuestro fracaso en reconocer el continente como luz oculta para que la revelemos. Antes de combatir el mal, deberíamos concentrarnos en cultivar el bien. Escuchen eso. Antes de combatir el mal, deberíamos enfocarnos en cultivar el bien. Nosotros no peleamos contra el mal. Nosotros lo hacemos desaparecer. Es como la analogía muy conocida en Hasidut. Una habitación es oscura, completamente oscura, hasta que alguien enciende una cerilla, aunque sea en un rincón. En ese momento hay luz y ya la oscuridad se disipó. Mucho más si esa cerilla se transforma en una vela, mucho más si se transforman muchas velas y así al final desaparece la oscuridad. Entonces nosotros no luchamos contra la oscuridad, nosotros iluminamos o procuramos iluminar. Por eso nosotros no vamos ahí a luchar con los que dicen, eso que dicen los judíos, eso es falso, Moshe no existió, no existió, eso es invento, no sé qué cosa. No vamos a pelear con ellos. Nosotros no peleamos con la oscuridad. Nosotros no vamos a romper las clipot. Nosotros simplemente buscamos iluminar. Ese debe ser nuestro enfoque, nuestro propósito. Buscar ser diferente, buscar iluminar. En la medida que empezamos a iluminar, aquellos locos que andan diciendo eso empiezan a quedar como locos. ¿Ya? Son eso. Entonces, ese es el punto. Por eso que tampoco vamos de puerta en puerta. ¿Sabía usted que existen 7 leyes para las naciones? No, tampoco hacemos eso. No vamos a combatir ese mal. O sea, eso que la gente tiene erróneamente concepciones. Nosotros iluminamos. La gente te va a decir, oye, ven acá, has cambiado tanto. ¿Qué te pasa? O sea, tú tienes otro semblante. Me gusta tu optimismo, cómo manejas las cosas. Enséñame, ¿qué has hecho? Eso es iluminar. ¿Ya? La persona misma viene buscando la luz porque dice, aquí hay algo, esto se iluminó, esta persona ya no es la misma. Eso es iluminar. Y así se va disipando la oscuridad. Muy diferente a ir, mira, ven, tienes que dejar la idolatría, tienes que salir de aquí, sabías que eso está mal, mira, sabías que Jesús es falso, sabías, eso es, eso no va a dar resultado, por eso eso causan ahí agotamiento. Pero iluminen ustedes para que vean cómo la gente se va a acercar a pedir a que le pasen un poco de esa luz. Dice acá, eh, el hecho que los malos, bueno, eso lo leí. Dice, antes de combatir el mal, deberíamos concentrarnos en cultivar el bien dentro de nosotros y en los demás. Después de todo, como el mal no tiene existencia independiente, concentrarse en él solo le da más autoridad, digo, más oportunidad de crecer. O sea, si le damos, nos enfocamos, nos preocupamos por lo malo, le estamos dando importancia. Es como la gente que dice, Rabino, el mal de ojo, yo siento que me echaron brujería, yo siento, ¿qué estás haciendo? Te estás dando importancia a algo que no es importante. Enfócate por iluminar. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? O sea, pregúntate qué estás haciendo las cosas bien. No, el problema de las religiones cristianas es que siempre le echan la culpa al Satán, pobrecito. Ya, todo es la culpa del Satán, el enemigo. Yo soy inocente, él fue el que me llevó a tal cosa y tú no tienes responsabilidad. Ya, le hacen bullying al Satán. Entonces, pero ese es el punto. El punto es que la respuesta mejor y más eficaz, perdón, me salté aquí, dice, antes de combatir, perdón, después de todo, como el mal no tiene existencia independiente, concentrarse en él solo le da más oportunidad para crecer. La respuesta mejor y más eficaz, así como la solución al mal, es atacar no solo sus síntomas, sino su causa, la presencia oculta de Dios. Introduciendo a Dios en nuestras vidas mediante actos altruistas de bondad, destruimos el mal en su raíz. Entonces, en la medida, ¿cómo me ilumino yo? Así todo lo que usted está diciendo, Rabino, que yo no lo estoy diciendo, lo estoy transmitiendo lo que dice el libro, consiste en iluminarnos, en ser nosotros medios para que esa luz de Hashem se refleje y tal vez ayude a otras personas. ¿Cómo lo hacemos? Hay una enseñanza que el Rebbe trae sobre Hasidut, sobre el tema de las velas de Hanukkah. Habla del Shamash. El Shamash es la vela central, con la que encendemos las demás. Entonces dice, el Shamash, nosotros lo acercamos a cada una de las velas. ¿Y cómo se enciende una vela? Para que se encienda. Entonces no ponen la cerilla y apartan. Tienen que dejar el fuego allí hasta que la vela ilumine por sí misma. Entonces dice Rebe, dice, de la misma forma, para que una persona
pueda tener luz propia, tiene que acercarse a un shamash, o sea, a alguien que le pueda dar esa luz, o como dice Pirkei Avot, hasta un rabino, o hasta una persona. Si todos ustedes también pueden ser un shamash, aquellos que se preparan más allá de venir a escuchar una clase, más allá de venir, eh, ya yo estudié un poquito, no, o sea, procuren cambiar ustedes. Entonces ustedes empiezan a hacer un shamash. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes hacen un shamash, van a poder entonces ayudar a que otras personas enciendan su propia luz. Pero eso, tal cual como la analogía, no va a pasar de la noche a la mañana. Hay que dejar el fosforito allí, la cerilla allí, para que llegue un punto en que esa persona empiece a iluminar por sí misma. ¿Cómo hacemos eso? Cuando, como dije, cuando las personas se acercan y sin proselitismo te preguntan qué estás haciendo, tal cosa. Entonces, eh, es una manera también de estar cerca ahí hasta que esa persona pueda entonces tener luz por sí misma. Dice acá, mmm, cuando les enseñamos a un niño o cuando vemos a un amigo sucumbir al egoísmo, puede ser tentador reprimirlo, asustarlo, advirtiéndole las terribles consecuencias que seguramente le caerán encima si persiste en esa conducta. Pero el enfoque positivo es en última instancia más eficaz. Hablemosle a una persona sobre el bien que hay dentro de él, de su alma pura y gran potencial. Mostrémosle qué gran injusticia está cometiendo al no vivir a la altura de su potencial. Ese consejo alentará su confianza y orgullo, mientras que una grave advertencia desmoralizará a la persona y cierra su alma. Termino acá con una historia también, como siempre. No terminamos el capítulo, pero terminamos el título. Nos queda, creo que, un título más para terminar el capítulo 28. El siguiente capítulo va a ser sobre los milagros. Muy buen tema para conversar acá. Dice aquí, para terminar, una historia. Un rabino entró una vez a una sinagoga rural y oyó al predicador regañando a su congregación. Los campesinos gemían de culpa al oír los terribles castigos que les aguardaban por sus malas acciones. Después el rabino se acercó al predicador y le dijo, hay dos formas de impedir que un ladrón siga adelante con su vocación, le dijo. Una es metiéndolo preso para que no pueda robar, pero eso en realidad no corrige el problema, porque el ladrón sigue siendo ladrón, y lo más probable es que vuelva a robar cuando lo suelten. El segundo modo es rehabilitar al ladrón, enseñándole que es inapropiado, que inapropiado es que viva de ese modo. Si se le enseña una profesión respetable y se logra despertar en él un sentimiento de orgullo y dignidad, entonces dejará de ser un ladrón. A largo plazo siempre es mejor inspirar que criticar, alentar que desmoralizar. Qué bonita enseñanza. Bien, vamos a dejar allí. El título que viene es ¿Cómo enfrentamos el dolor que provoca el mal? Lo continuamos en la próxima clase. Vamos a dejar ahí página 316. Si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos comentado, algo no quedó claro o quiere profundizar algún poquito más, pues adelante puede levantar la mano o si quiere escribir por el chat. Si no hay preguntas, entonces daríamos por terminada allí. ¿Hay preguntas? Ok, no hay preguntas, todo bien, entendido. Buenos días. Buenos días, Ángela. ¿Vas a Yo preguntar algo? Sí. quería preguntar, digamos que con respecto a cuando uno da con una intención, eh, pero, o sea, es que yo no lo había visto de esa manera, pero por ejemplo, cuando uno hace acá, siempre dice que sea de bendición, ¿sí? Que sea de bendición y lo Ujú. que el rap decía ahorita, que sea de larga vida, ¿sí? Sí, De alguna manera, o sea, la intención no es, y sí, digo yo, de dar con ese propósito, pero sí con el de que sea una bendición para todos. ¿Sí? ¿Eso está bien? sí, es buena pregunta. Mira, de hecho eso lo estudiamos en Pirkei Avot, en la Mishnah que dice, no seas como aquel que sirve a su amo esperando recompensa, sino sé como aquel que sirve a su amo sin esperar recompensa. Sobre eso hay un comentario de Rabino Marco Lehmann que dice precisamente eso, dice, nosotros los judíos a veces damos de acá, dice, bueno, que sea por la elevación del alma de alguien, o que sea para eliminar malos decretos, o que voy a darse de acá para refugiar el lema de tal o cual persona. Los judíos hacemos eso. Obviamente, de ahí aprendieron también ustedes a que pueden hacer esas cosas.
Entonces, Rabino Legman pregunta, entonces, esto parece contradecir el hecho de que de alguna manera yo estoy esperando algo. Pero Rabino Legman dice, no exactamente contradice. Dice, ¿por qué? Porque el problema es ser como los idólatras. Dice, el problema es ser como los idólatras que esperan algo y si no se les da, entonces cambian de santo o cambian de ídolo. Hay gente que es así. No, mira que yo tenía unas cosas perdidas y yo le pedía, le ponía una vela a tal santo y ya no me funciona. No, este es mejor, mira, este yo le pongo y eso al 2 días, al día siguiente encuentro. Entonces, así es el idólatra. El idólatra vive buscando el ídolo que más le sirve. ¿Ya? Entonces, ese es el problema. Ahí donde dice Rabino Marco Lema, dice, el problema es ser como el idólatra, que si Hashem entonces no me concede lo que yo estoy diciendo, entonces yo cambio mi fe o disminuyo mi fe hacia él. Es como la persona que dice, voy a darse de acá para la larga vida a fulanito que está enfermo, y ese fulanito, Hashem decidió llevárselo a este mundo, entonces la persona dice, esto no sirve, yo mejor, mejor sigo por donde iba. Ese es el problema, ¿ya? Ahí está sirviendo al amo, esperando una recompensa, y no se la da, se va. Ya, ese es el problema. Pero cuando nosotros damos de acá y decimos que esto sea para bendición de mi familia o que esto sea para larga vida de fulanito, para la salud de fulanito, y si eso no se concede, porque a fin de cuentas Shem no es un genio de la lámpara que estaba ahí para pedirle y que él conceda, si eso no se da, eso no debe cambiar nuestra emuná. O sea, sabemos que a fin de cuentas le pedimos a él, a quien más le vamos a pedir, pero no está condicionada, mi acto no está condicionado a que él me dé, ¿ya? Ese es el problema. Entonces sí, los judíos también hacemos eso, de que damos de acá, de que pedimos a veces bendiciones o lo hacemos para eliminar mal decreto, porque los sabios enseñan que eso tiene ese poder la de acá, pero a veces, entre comillas, puede fallar, ¿ya? Digo entre comillas porque nada falla, pero en nuestra vista falló. Yo pedí algo y no se me concedió. Pero el Bershon te enseña que en verdad todo no falla, o sea, todo se tiene en cuenta y todo actúa y Hashem lo hace funcionar, pero lo que pasa es que no entendemos a veces cómo funciona. Entonces, en resumen, no está mal hacerlo. El problema es que mi fe disminuya o cree un conflicto en mí, el hecho que eso que estoy pidiendo no se me dé. Ya, eso es lo que se refiere allí. ¿Ok? Ok, gracias. Bien, por acá tiene la mano levantada Edgardo, adelante, Edgardo. Además, perdón, antes de pasar a Edgardo, además de una cosa que dijimos hace un momento, es que a veces una persona puede empezar haciendo eso, que no es malo, pero al final termina eh, refinando ese pensamiento. El Rebe, por ejemplo, el Rebe de Max Sedej, decía algo bastante, a veces, difícil de comprender para uno. Él decía, expresaba a veces en sus tefilos, decía, no quiero tu Olam Abba. Así le decía a Hashem. No quiero tu Olam Abba, no quiero nada de ti, solamente quiero servirte. O sea, llegar a ese nivel es otra cosa. Eso, eso es un nivel muy alto. Pero para nosotros que estamos por acá, en los niveles más bajos, de cierta forma siempre esperamos un poco, lo cual no es malo, mientras no, eso no cambie mi fe. Pero a fin de cuentas, en la medida que uno avanza, estas cosas a Shen prácticamente se las va a dar a uno, pero uno no las hace por eso, esperando esas recompensas. Ok, adelante, Edgar. Bueno, shalom. Shalom, shalom. Eh, bueno, Rabino, bueno, gracias por la clase. Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario referente a, bueno, a esta disyuntiva que hay de que si se toma en cuenta o no se toma en cuenta, digamos, o sea, si la persona tiene al juez encima de uno, digamos, si la persona lo hace por temor o por amor. Bueno, esa pregunta, o sea, yo quisiera contar un pequeño testimonio de lo que pasaba aquí en Venezuela, Sí. con referente a lo que era la delincuencia. En realidad, en los gobiernos, yo recuerdo que en los gobiernos anteriores, simplemente agarraban a los presos, los metían en la cárcel, pum, pum, listo, hasta que se cumpliera la condena. Después vino
bueno, no este presidente, el anterior, él dijo, no, necesitamos, ¿quiénes son los que están en la cárcel? Los pobres. Bueno, necesitamos entonces, ellos no tuvieron acceso a la educación, no tuvieron acceso, vamos a prepararlo, vamos a meterle el deporte en las cárceles, vamos a hacerle, o sea, puras cosas buenas. Y esas cosas buenas que se trataron de hacer fue, yo creo que lo peor, o sea, la delincuencia se destapó de una manera, o sea, tratando de meter todo a los pobres, a los barrios, tratando de meter las cosas buenas, y fue peor. Entonces llegó este gobierno que tenemos ahorita, y dijo, no, vamos a acabar con eso. Y empezaron a matar cualquier cantidad de delincuentes, o sea, se han metido en todos los rincones y han matado bueno, cualquier cantidad de delincuentes. Y ha bajado la delincuencia que nunca, o sea, nunca habíamos tenido tanta seguridad como ahora. Entonces, yo creo que la verdad, por lo que yo he visto acá, que se ha visto en mi país, creo que lo que funciona es, lamentablemente, la justicia. Eso también está como el tema de la SEDACA. La SEDACA es muy lindo decir para que las personas ayuden a las empresas, pero entonces cuando los empiezan a meter, digamos, impuestos, bueno, el que no haga una fundación tiene unos impuestos, ahí se empiezan a hacer fundaciones, empiezan a hacer. Entonces, la sociedad, por lo que se ha visto, digamos que funciona es con la justicia. O sea, si la justicia no se impone digamos, el querer, el altruismo de la persona, yo creo que con altruismo no se ganan muchas cosas. Se gana es con la justicia. O sea, yo lo digo por lo que he visto. Entonces, claro, es muy lindo todo eso que dicen los sabios, pero eso tiene que ser personas muy trabajadas. Yo creo que cuando venga el Mashiach, ahí es cuando que quite la inclinación al mal, ahí es que, bueno, todo va a ser bellísimo. Pero creo que la implementación de la justicia es lo que ha funcionado. Sí, bueno, depende de que le llamamos justicia. Mira, por ejemplo, es fácil decir, no, la pobreza está disminuyendo. Claro, porque se están muriendo los pobres. Es lo mismo acá, está disminuyendo la delincuencia porque están matando a los delincuentes. Entonces, eso no es realmente una manera correcta de hacerlo. Ahora, lo que tú dices, creo que se entiende por la analogía de la historia. El rabino decía, bueno, no sirve de nada poner a una persona prisionera si al fin de cuentas sale de allí y va nuevamente a hacer lo mismo. Hay que ayudarlos, hay que precisamente educarlos, ayudarlos en ese proceso de, sobre todo, de dignidad y otras cosas. Ok, eso parece contradecir, o tú entiendo tu pregunta diciendo, bueno, acá se hizo algo parecido. Un gobierno trató de educar a los prisioneros a hacer esto, pero eso no resultó. Y otros pues acabaron. Ahora, eso no es justicia, el hecho de ir a matar a los delincuentes, por lo menos se podría dentro de la legalidad cuando algunos países ponen penas de muerte, pero no contratar sicarios para que acaben con los delincuentes. Eso no es justicia. Ya se está haciendo algo fuera de la justicia, de la legalidad. Ahora, ¿qué pasa aquí? Si este gobierno intentó educar a estas personas y darle las herramientas y todo esto, eso es un ejemplo claro de que cada cosa necesita estudiarse a fondo los procedimientos y cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Porque aquí escuchamos, como dices tú, suena muy lindo de ir entonces a educar tomado literalmente a los prisioneros, pero en la práctica no se ve así. La realidad, ¿por qué suena lindo? Cuando digo suena lindo es como si no tuviera mucha validez, pero no lo vemos en la práctica, porque lo mismo es, estas cosas necesitan precisamente de personas especializadas para poder llevar a una persona a no solamente enseñarle un arte, porque es que eso no funciona, sino le enseña primero a creerse él un buen ser humano, a desarrollar la dignidad. Y es un proceso que no es solamente enseñándole un oficio, ya, eso es otra cosa, es otro nivel y requiere precisamente estar más cerca y requiere también del trabajo, de la intención de la persona, porque como Rambam lo dice, nadie puede ayudar a una persona que no está pidiendo ayuda. Es imposible ayudar a una persona que no quiere ayuda, imposible.
Entonces, vamos a ver entonces que eso que suena lindo, como tú dices, tiene muchas aristas en la práctica. Voy a poner el ejemplo. Nosotros los judíos tenemos que buscar que nuestros hermanos judíos hagan Teshuvá. Por eso hay tribunales, casas de Chabad, y ayudamos hay otros sectores, no solamente Chabad, que también ayudan, tienen instituciones de Kirub, de acercamiento a otros judíos. Entonces, ese proceso no lo hace cualquier persona. En lo personal, yo no me siento preparado para eso. Son personas que se han preparado con gente experta y saben cómo, voy a decir, persuadir al otro a que precisamente él vaya creciendo. Y es un trabajo muy grande donde también hay que tener límites. Por ejemplo, hay judíos, como sabemos, que de pronto están en la mafia. Sabemos el caso de rabino de Ecuador, un rabino de Ecuador que fue secuestrado por un judío que dio un dinero que era mafioso precisamente y lo metió en un problema y fueron secuestrados, etcétera. Entonces, sí, hay gente, a final de cuentas, el libre albedrío. Hay gente que se puede meter en el lugar donde quiera y por eso, el judío no es la excepción. El judío puede tomar caminos errados. Entonces, ¿cómo va a ser entonces el procedimiento para acercar a una persona que simplemente es una buena persona, por ahí está, pero no guarda Shabbat, no come kosher? Va a ser muy diferente a un proceso con una persona que es un criminal, incluso que sea judío, incluso que sea un mafioso. No vas a simplemente acercar, ven a mi casa, ven conmigo en Shabbat. No, o sea, qué peligro meter a una persona hacia la casa. Entonces, también en el acercamiento hay que saber poner límites. Y eso lo aprendí de mi rabino, Sholem Lapidus de Benta de Moria, que por eso el que hace estas cosas sabe precisamente cómo actuar dependiendo de la situación. Y no es simplemente, ven, te enseño un oficio. No, hay gente que no quiere eso, hay gente que le gusta delinquir. Entonces es un proceso complejo. No es, suena lindo porque aparentemente no se aplica o no se cumple en la realidad, aparentemente, pero preguntémonos, ¿en verdad lo están haciendo de la manera correcta? En verdad lo correcto es traer a un prisionero, un criminal, una gente que ya disfruta lo que hace y decirle, ven, yo te enseño a ser ingeniero. ¿En verdad esa es la solución? No, porque no le está cambiando su esencia. Y ese cambio de su esencia es algo mucho más complejo y va a requerir de una persona sabia para ese tema. Lo vemos en el libro en el ser de Pesach. El Rebe enseña que al hijo sabio, de los 4 hijos del Seder, al hijo sabio se sienta al lado del malvado. Y dice, ¿por qué? Dice, porque solamente un sabio puede llevar la techubá a un malvado. ¿Ya? Solamente un sabio puede, y hablamos de un malvado de esos niveles. Hay casos así, el Arizal también habló, hay una historia de un gran malvado que fue y se burlaba del Arizal y viajó no sé cuántos lugares para poder enfrentar al Arizal, que ese rabino que decían tantas cosas, hacía burlar de él, pero en el proceso cuando llegó donde el Arizal, llegó prácticamente con los hombros encogidos y la persona vieron que salió otra persona de allí, de la reunión de Larissa. Entonces, ese es el gran, digo, poder, entre comillas, porque no es el poder de los sabios, pero es de Hashem, pero es el gran mérito de un sabio a ese nivel. O sea, puede ser el malvado más malvado, el asesino más, puede llevarlo a una teshuva tremenda. No todos tenemos esa capacidad y a veces los que no la tenemos, si nos preparamos con una instrucción bien adecuada, con estos centros de Kirub que preparan a la gente para esto, entonces vamos a poder hacer un buen proceso, sin duda. Pero por eso, en la realidad, parece no cumplirse, pero en verdad es que los procesos no se están haciendo como deberían ser y ahí implica un proceso más retador. Ok, gracias, Edgardo. Muy bueno, igual Gracias. tu historia, porque se conecta con la historia del libro que parece mostrar, como si tú, algo muy bonito, pero que en verdad no parece ser tan fácil llevarla a cabo. Ok, terminamos por acá con Norma y la señora Elsie. Adelante, Norma. Sí, Rabino, con eso que dijo me quedó la destrucción del mal es su rectificación. Entonces, nosotros no judíos no tenemos esas dos almas, ¿verdad? Esa alma que se acerca sí o sí al bien con un despertar así, ¿verdad? Yo entiendo eso. Entonces, entre nosotros como no judíos nos eduquemos más en nuestras leyes, nos acerquemos más y entendamos, porque bueno, por lo menos yo busco entender antes de empezar a hacer algo. No sé si está bien o mal, pero yo busco entender. Pero entonces mi pregunta es, con el libro albedrío, allí, o sea, mientras no estemos
en ese despertar o en ese, no sé cómo, qué palabra sería correcto utilizar. Conciencia. En esa conciencia, ajá, de que andamos buscando el bien, o sea, de que no echarle la culpa a alguien, pues, porque todo el mundo busca un bastón, sea el diablo, la abuelita, o sea, el pasado, ¿verdad? Y dicen, y busca un bastón. Para mí es un bastón, hay que echarle la culpa. Entonces, mientras no estemos en esa conciencia de que yo tengo que rectificar mi mal, entonces no puedo ejercer mi libre albedrío, porque el libre albedrío es acercarse a Dios. No sé si entendí. Muy bien, bien. Creo que de pronto, bueno, para los que de pronto no... hay cosas que Norma viene siendo alumna mía ya hace bastante tiempo, por ocasión, y hemos estudiado varios temas sobre eso que ella menciona, pero lo que menciona tiene que ver con lo que decíamos ahorita de una manera un poquito más profunda. Bueno, si el libre albedrío es la capacidad de escoger el bien y el mal, en el judío es más evidente de cierta forma porque tiene dos almas, ya, un alma divina que nunca se mancha con el pecado y su único propósito de venir a este mundo es refinar el alma animal y el cuerpo. Y ese libre albedrío se podría resumir entonces en esas dos tendencias que tiene el judío, de escuchar o inclinarse hacia su alma buena, o sea, hacia alma divina, o dejarse llevar hacia su alma animal. Entonces se resumen, el libre albedrío se resume en tener esas dos almas. Entonces, ¿qué pasa con el no judío? El no judío no tiene libre albedrío, entonces, en verdad, yo creería que el verdadero libre albedrío del no judío es cuando es consciente, cuando es una conciencia divina. De cierta forma, muchas personas por ahí toman decisiones, pero eso no es realmente lo que llama libre albedrío porque no está haciéndolo de acuerdo a lo que Hashem, que nos dio un manual y unas leyes, él debería actuar de acuerdo a eso y debería actuar de acuerdo a lo que los sabios dicen. Entonces, por eso es que el no ágida, entonces, ¿qué pasa? Que está dicho en la Kabbalah, si bien es cierto que tiene una sola alma, esa alma tiene dos fuerzas, por decirlo así, también bien y mal. Por eso viene de Noga. Noga es como un resplandor. Entonces también hay oscuridad y también hay luz. ¿Qué pasa entonces en el Noágida en la medida que aumenta su conciencia? ¿Cómo va a aumentar esa conciencia de Dios y de su labor? En la medida que estudia. No basta con pararse, algunos que lo hacen, pues pararse frente a un rabino y medir un certificado, ponerlo en la casa, soy Benay Noah. Eso no sirve. O sea, en verdad eso puede ser un principio, pero eso no es lo que lo hace una persona un justo de las naciones. Ya, hacerse justo es un trabajo personal de día a día hasta cayendo de vida. Entonces, en la medida que ese trabajo personal se va desarrollando y la persona estudia, la persona se esfuerza también en comprender, entonces su conciencia va aumentando y es como si esa pequeña cerilla que estaba encendida en la oscuridad ahora se transforma en una gran luz. Entonces, ahora esto se parece al libre albedrío dentro de lo que la Kabbalah dice, lo más cercano al libre albedrío, y puede llegar a expandirse a tal punto que incluso la persona tal vez, si ese es el caso, si él quiere, se convierta al judaísmo. ¿Ok? Pero a final de cuentas también en el no judío existen esas dos fuerzas, por decirlo así, ya en este caso no como un alma divina y alma animal, sino como bien y mal. Entonces tenemos la oscuridad y tenemos el resplandor de Noga. Cuando el no judío aumenta, estudia su conciencia, aumenta, entonces ilumina más, es decir, va disipando las malas cualidades de su alma animal y su alma animal se va refinando de tal forma que entonces sus decisiones en cuanto a pegarse al creador parecen también eso que se enseña sobre el libre albedrío. ¿Okay? Bien, gracias por tu buena pregunta. Terminamos con la señora Elsie. Adelante, señora Elsie. Buenos días, Rabino. Buenos días a todos. Rabino, se estaba hablando de, bueno, que hago las cosas por la recompensa, por lo que voy a recibir. Venimos de las naciones. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Bueno, venimos de las religiones donde se le enseñaban, bueno, acércate a fulanito, no te vas para tal lugar. Entonces, uno aprendió a comportarse como que quizás hasta muchos hacen, si me están viendo, me porto así, si no, pues listo. Entonces, adquiero una conducta o hago algo porque me viene un juicio, porque me voy a condenar por esto.
pero bendito sea Hashem, que ya le ha permitido a uno y estamos corrigiendo, rectificando, mejorando nuestro ser, que ya las cosas le fluyen a uno, a portarse bien, le fluyen a uno, a que no hagan las cosas solamente por estar en armonía con Hashem, en armonía con uno mismo, porque sabe, como dice la misma, un ojo que te ve, un oído que te escucha, un ojo que te ve y una mano que escribe. Y como que ya uno ha perdido el miedo a ese castigo, sino a vivir bien, a estar bien en armonía con todo. Claro, excelente. Así es, ese proceso de precisamente de refinamiento. No es que se perdió el miedo, se refinó el miedo, porque hay que tener miedo. O sea, en verdad, si a algo tenemos que tenerle miedo es algo, entre comillas, es a Hashem, nada más. Ya. Pero ¿qué pasa? Que ya no es un miedo de que me voy a quemar en el infierno y me va a pasar otra cosa. Ya es un miedo de reverencia. Hashem es el rey. Hashem dijo esto, yo tengo que reverenciarlo. Y si él me dijo que hiciera esto, yo lo voy a hacer. Y si él dijo que no se hace, pues hay una consecuencia. Ya se transforma en un miedo, en un temor reverente. Y en el proceso que la persona sigue avanzando, eso sigue refinándose mucho, mucho más. Exactamente, un temor reverente. Ok, gracias señora Elsie por compartir también su comentario, su experiencia. Y bueno chicos, les dejo entonces por el momento. Nos vemos en la próxima clase. Les deseo una bonita semana, mucha energía, muchas bendiciones. Que tengamos siempre buenas noticias. Chao, chao. Igual para usted.